Ejemplos reales de usos de la inteligencia artificial vinculados con la industria 4.0 y la transformación digital. Lo primero sería decir que la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya que lleva entre nosotros desde hace muchos años. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 y en años posteriores se crearon diferentes ejemplos de sistemas básicos basados en inteligencia artificial. Estamos hablando de un software que es capaz de copiar las funciones cognitivas de los humanos para aprender y resolver problemas. No es que aprendan solas, hay que alimentar de datos a esa inteligencia artificial para que adquiera información y aprenda a discernir. La revolución de la inteligencia artificial tiene varios motivos y uno de los principales es la proliferación de los datos. Vivimos en un mundo en el que hay millones de dispositivos generando datos y enviándolos a través de conexiones inalámbricas como Internet. Es lo que se conoce como Internet de las cosas. En las empresas hay dispositivos que son capaces de medir el funcionamiento de las máquinas para determinar si funcionan correctamente. En el mundo de la salud hay aparatos que pueden monitorizar en tiempo real el ritmo cardíaco, la presión, la tensión u otra serie de variables relacionadas con la salud y alertar en caso de alguna anomalía. En las ciudades tenemos sensores en aparcamientos que avisan en tiempo real si una plaza se ha quedado libre. El famoso coche autónomo funciona gracias a los datos, gracias a que lleva cámaras capaces de reconocer por dónde está circulando, entender una señal de tráfico o detectar si hay un obstáculo en la calzada e incluso prever si una persona va a cruzar la calle unos segundos antes y en función de esos datos determina si disminuye su velocidad o si se para. Todo esto son datos. ¿Qué ocurre? Que para aprovecharlos hay que analizarlos y el ser humano no tiene capacidades ahora mismo para analizar toda esa información por sí mismo en tiempo real. Todos sabemos multiplicar o dividir, pero cuando tenemos que hacer una multiplicación o división complicada nos puede llevar mucho tiempo. Como en el caso de las calculadoras, a la hora de analizar hoy en día los datos que generamos necesitamos ayuda y ahí está la inteligencia artificial. Otros elementos determinantes en el auge de la inteligencia artificial se centran en las mejoras en las capacidades de computación, la velocidad, el abaratamiento de los procesadores, una mejor conectividad para enviar esos datos en tiempo real y sistemas de almacenamiento remotos de la información, los famosos servidores en la nube que son capaces de guardar esos datos para su posterior análisis. Se han dado una serie de circunstancias que están propiciando esta revolución. Hay diferentes grados de inteligencia artificial según su complejidad. Un primer grupo englobaría todo, desde algoritmos como los famosos chatbots que nos guían por páginas web, hasta los que utiliza Google para ofrecernos resultados en una búsqueda u otras herramientas. Dentro de este grupo también hablaríamos de Machine Learning o aprendizaje de máquina y dentro de este estaría el Deep Learning o aprendizaje profundo. Hay cientos de ejemplos centrados en el análisis de datos, reconocimiento semántico, asistentes virtuales, visión artificial, etc. Si queréis, vamos con algunos de ellos. Por una parte tenemos inteligencia artificial vinculada con el análisis de datos. Gracias a esta información de la que alimentamos a la IA, es capaz de proponernos mejoras en los procesos para reducir costes, tiempo de producción u optimizar el consumo energético. Nosotros le facilitamos información sobre nuestros procesos de fabricación y en base a su experiencia, conocimiento y los datos, nos puede proponer determinadas mejoras. Se trata de un uso más o menos habitual de la inteligencia artificial aplicada a la industria. Otra opción es aplicar inteligencia artificial al funcionamiento de determinadas máquinas. Una vez más, la alimentamos con datos sobre el funcionamiento de esa máquina y en base a tablas históricas y otras informaciones es capaz de ofrecernos conclusiones sobre cuándo puede sufrir un problema o cuándo hay que llevar a cabo un mantenimiento. Este mantenimiento predictivo o proactivo se puede ofrecer a nuestros clientes como un valor añadido en la venta de cualquier tipo de producto del que se puedan captar datos sobre su funcionamiento. Imaginaos poder predecir cuándo va a ocurrir un fallo en un motor de un avión. Pues en esto está trabajando ya la inteligencia artificial.
Otro ejemplo se centra en la combinación de datos internos procedentes de nuestras máquinas junto a datos externos. Hay compañías que pueden prever la cantidad de energía que va a generar un parque eólico o solar combinando una analítica de datos de funcionamiento de los rotores o los captadores solares junto con tablas históricas de incidencia de viento o el sol, así como las predicciones meteorológicas actualizadas. Ese análisis nos puede ofrecer información sobre qué cantidad de energía podemos generar e incluso indicarnos cuándo es el momento adecuado para realizar un mantenimiento, ya que no se prevé incidencia de sol o viento. Hablando de tiempo meteorológico, General Electric ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que le permite determinar con un grado de acierto del 85% en qué puntos de su red eléctrica de Estados Unidos se pueden producir problemas como consecuencia de tormentas, tornados o huracanes, por ejemplo. En base a datos históricos meteorológicos de los últimos 5 años, combinados con la predicción actual del tiempo, más información sobre el estado de las redes eléctricas, en General Electric han conseguido prever en qué lugares puede tener un mayor impacto un fenómeno meteorológico adverso que puede tener como consecuencia la caída de la red eléctrica. Obviamente esta herramienta no permite frenar la acción de una tormenta o un tornado, pero sí consigue que se pongan en marcha herramientas de prevención como desplazar un equipo técnico al lugar antes de que el accidente suceda y así llevar a cabo las tareas de reparación de forma más rápida. Los digital twins o gemelos digitales son otro ejemplo. Se pueden definir como una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas o dispositivos reales que se pueden usar para varios propósitos. Por una parte, tenemos el sistema o objeto real y por otra una réplica virtual que contiene toda la información del sistema físico basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. Hay gemelos digitales vinculados con las ciudades, con plantas de fabricación o con productos complejos como un automóvil o una aeronave. La inteligencia artificial nos permite aplicar nuevos condicionantes sobre esos procesos o bienes y ver qué ocurre. Por ejemplo, tenemos el gemelo digital de un motor. En vez de forzar las revoluciones de un motor real, podemos forzar esta réplica digital y prever qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. En el caso de una ciudad, podemos simular qué ocurre en una calle en caso de una gran densidad de personas o vehículos y gracias a la inteligencia artificial determinar qué soluciones se pueden llevar a cabo para que tenga un menor impacto. Hay muchos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial sobre diferentes tipos de datos que pueden tener gran relevancia en la producción. En general, cualquier proceso de analítica de datos en el que se recojan muchos datos se puede mejorar y agilizar gracias a la inteligencia artificial. Otra herramienta vinculada con la inteligencia artificial es la visión artificial. Son sistemas de reconocimiento de imágenes en base al aprendizaje. Un ejemplo muy claro es el antes mencionado del coche autónomo. Las cámaras son capaces de reconocer señales para adaptarse a la velocidad adecuada, también reconocer las líneas de la calzada para no salirse de ella e incluso posibles obstáculos. Es más, la inteligencia artificial es capaz de predecir si una persona que se acerca a la calzada va a atravesarla o no y ajusta la velocidad o para el vehículo en función de su experiencia. Ya hay vehículos autónomos en zonas de logística que utilizan la inteligencia artificial para desplazar cargas. La visión artificial también se está empleando en la fabricación para el reconocimiento de piezas y para ver si se han mecanizado correctamente y en base a las especificaciones establecidas. También la usan para detectar la existencia de elementos no deseados. Por ejemplo, un fabricante de comida puede utilizar visión artificial para saber que no se ha colado ningún objeto metálico que no cumpla con los requisitos. También para verificar el cierre de envases o si el etiquetado es correcto. Del mismo modo, se emplea la visión artificial para agrupar objetos en lotes. Una cámara de reconstrucción 3D junto a inteligencia artificial es capaz de reconstruir el volumen de un pescado, estimar su peso y clasificarlo para repartirlo junto a otros peces en bandejas que tengan el mismo peso. Todo ello a altas velocidades y sin tocar el pescado. La visión artificial también se emplea en el ámbito de la robótica para la detección de trabajadores humanos cercanos o de determinadas piezas. Hablando de robótica, la nueva tendencia es que los algoritmos de inteligencia artificial permitan al robot aprender sin necesidad de que el programador haya introducido la totalidad de la secuencia de lo que tiene que hacer.
Un robot de pintura es manejado remotamente por un operario con un joystick simulando el proceso de pintado de una pieza. El robot pinta y se mueve según las órdenes del operario y en base a ciertas repeticiones el robot aprende los conceptos de lo que tiene que hacer para pintar. En un principio el robot será capaz de repetir lo que el operario hace y en un futuro será capaz de pintar cualquier pieza gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también se emplea en el ámbito de la ciberseguridad por parte de grandes corporaciones. Ya no se trata solamente de establecer contraseñas para el acceso a determinados servicios, sino de medir con inteligencia artificial el comportamiento del usuario, a qué hora intenta acceder, cuánto tiempo tarda en hacerlo, desde dónde lo hace o a dónde se va después. En base a experiencias anteriores, la inteligencia artificial puede detectar comportamientos anómalos más allá de que el usuario y la clave sean las correctas. Otros ejemplos en los que se utiliza inteligencia artificial es en el contacto con los clientes. Desde chatbots para ayudar a las personas que navegan por nuestra página web hasta asistentes virtuales telefónicos que son capaces de entender lo que el interlocutor les dice y ofrecerles respuestas predeterminadas. Incluso hay herramientas de análisis semántico que se aplican en el área de reclamaciones para clasificar los mensajes que llegan a un buzón de correo electrónico. Emplean herramientas de análisis de texto y de sentimientos para clasificar los mensajes, evitando que todos los emails tengan que ser supervisados por un empleado humano. Cuando se detecta que un mensaje es relevante, se envía a un operario humano, para que lo lea más detenidamente. También se utiliza la inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. Cada vez hay más ejemplos de herramientas de gamificación, como videojuegos, que tienen que afrontar los futuros empleados. Gracias a la IA es posible detectar en esos juegos las cualidades y los valores que busca la empresa. Obviamente, la decisión final es del Departamento de Recursos Humanos, pero herramientas de este tipo sirven para hacer un filtrado importante de las candidaturas. Y la inteligencia artificial también se usa para detectar necesidades de formación en nuestros operarios. Mediante procesos de gamificación es posible saber estos déficits de formación y la propia inteligencia artificial se encargaría de recomendar determinados contenidos para mejorar esa formación. Los usos de la IA son prácticamente ilimitados. Pues hasta aquí estos ejemplos reales de inteligencia artificial aplicada al ámbito industrial. Espero que os haya sido de interés, nos escuchamos o leemos en la red y ya sabéis que estamos en podcastindustria40.com, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Para cualquier comentario me podéis localizar en contacto@podcastindustria40.com. Un saludo.